Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera que podamos buscar en la palabra de Dios, en Nehemías capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos después de este tiempo de receso en mí por razones de salud, y le agradezco de corazón a todos los que han orado. Quisiera que leamos en el versículo 11 en adelante. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, o sea, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué importante es que podamos en esta mañana analizar algunos puntos en relación a este suceso en la vida del pueblo de Israel. Recordamos que Israel fue deportado en su esclavitud de Israel hacia Babilonia en el 605 a.C., en el 587 y en el 586. Fueron 3 las deportaciones en esclavitud que llevó el pueblo de Israel hacia Babilonia. Y en este caso también fueron 3 los regresos en un periodo de aproximadamente 90 años, primero por mano de Zorobabel en el año 538 a.C., y luego por la mano de Esdras en el 458 a.C., y 13 años después al mando de Nehemías, en esta oportunidad en el 445 a.C. 3 meses fueron los que tardó Nehemías desde la salida del palacio hacia la llegada a este lugar. No fue un viaje seguramente sencillo, fue un viaje en que él iría pensando y analizando muchas de las cosas que Dios había puesto en su corazón. Ahora, cuando él llega a este lugar, mucha gente era contemporánea con él, la que estaba allí en Jerusalén. Inclusive, si vamos al capítulo 1, versículo 2, vamos a ver que a quien consulta Nehemías es Ananí, muy probablemente un hermano de sangre de él. En el capítulo 7, versículo 2, encontramos a Ananí puesto en un liderazgo por parte de Nehemías porque era una persona confiable y temerosa de Dios, y dice que era uno de sus hermanos. Muy probablemente era un hermano de sangre. ¿Y qué pasaba? Que esta gente que se encontraba en Jerusalén no había
podido reconstruir las murallas en tanto tiempo y lo iban a hacer en esta oportunidad en 52 días. Al menos son 4 los puntos que encuentro en esta pregunta o de respuesta. En primer lugar, había desunión. Muchas personas hacían lo que se les daba la gana, hacían lo que más bien le parecía a su corazón, tomaban decisiones en contra de la voluntad de Dios y en contra del liderazgo del pueblo de Dios. Había interés de ver su propio bien, de edificar sus propias casas y de olvidarse de aquello para lo cual Dios los había traído nuevamente a Jerusalén. Pero también había una dispersión en los objetivos. Las personas no les interesaba, como decía, el bien del otro, sino buscaban su propio bien y en muchas ocasiones hasta se aprovechaban de la necesidad que tenían sus propios hermanos del pueblo. Todo esto trajo un desánimo generalizado y faltaba un liderazgo específico para que realmente pueda marcar los tiempos, las formas y que pueda llevar adelante algo tan importante como había dejado de lado el pueblo de Israel. ¿Por qué tan importante? Porque las murallas en esa época eran la protección de la ciudad en la que se encontraban. Las murallas eran, quizás nosotros pensamos en los muros que vemos en la actualidad, pero las murallas muchas veces tenían aproximadamente unos 30 metros de ancho o 30 metros 30 metros de alto por 15 metros de ancho. En muchas ciudades estas murallas eran realmente fortalecidas por piedras que realmente no eran posibles derribar así nomás. ¿Por qué? Porque querían cuidar la ciudad. Y cada una de estas murallas eran abiertas por puertas que permitían el ingreso a la ciudad. Aquí en Jerusalén vemos que habla de distintas puertas. De hecho, cuando Nehemías sale a recorrer todas esas puertas que él menciona desde el versículo 11 al versículo 15, detalla que en algunas no pudo ni pasar de cuán destruida estaba. Ahora, mis queridos hermanos, qué importante que es el liderazgo en la vida de cada uno de nosotros. No cabe duda que muchos somos líderes en distintas situaciones y en distintas personas. Quizás somos líderes en nuestra familia, quizás somos líderes en la congregación, en el caso de quien les habla, y quizás somos líderes de otras personas que nos rodean. Pero yo quisiera llevarlo aún más allá. Nosotros somos líderes de nuestra propia vida. Nuestra vida es la que avanza de acuerdo a las decisiones que tomamos. Tenemos la posibilidad de decidir una u otra cosa de acuerdo a la prioridad que le damos en nuestro corazón. Nehemías en su liderazgo, en primer lugar, tenía una visión clara del objetivo que Dios le había planteado. Cuando él estaba frente al rey, en el versículo 5 de este mismo capítulo, le dijo el rey, o en el versículo 4 le dice, ¿qué cosa pides? Y en el versículo 5 le dijo, si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías vivía seguramente en un palacio con máxima seguridad. Vivía en un lugar donde estaba protegido por todos los soldados de aquel imperio. Pero sin embargo él quiso ir a la ciudad de sus padres, la ciudad que aún no conocía, y quiso estar allí para poder reedificarla y que ya no estén más en vergüenza. Una ciudad que no tenía sus murallas realmente bien puestas, era una ciudad que era
de vergüenza porque todo el mundo podía aprovecharse de aquel lugar, porque realmente se mostraba una debilidad absoluta en aquel pueblo. Pero Nehemías quiso ir porque tenía un objetivo claro, que era el que Dios había puesto en su corazón. No hizo las cosas de manera intempestiva, o sea, de manera rápida, sin ningún pensamiento, sin ninguna planificación. Muy por el contrario, Nehemías salió a visualizar cómo estaban aquellas murallas, porque planificaba, mientras recorría, cómo iba a construir aquel lugar. Pero él sabía que había mucho desánimo, él sabía que había una actitud de parte del pueblo de estar en vergüenza, y eso hacía que el desánimo los haga, como decimos comúnmente, bajonear. Pero Nehemías, vamos a ver, o ya hemos leído del versículo 17 al versículo 18, cómo alienta al pueblo a esforzarse, cómo alienta al pueblo a que realmente pongan manos en la obra sin mirar todo el trabajo que había que hacer, sino mirando a aquel que iba a fortalecer las manos de aquellos que trabajarían. Y inmediatamente empezó la oposición a tratar de atacarlos, a cargarlos, a tratar de buscar la manera de que se desalienten nuevamente. Y Nehemías sabemos que traía cartas de parte del rey para que quede claro que él no estaba desobedeciendo al rey. De hecho, esta actitud de los que atacaban al pueblo de Israel dice: os rebeláis contra el rey. Y Nehemías le podría haber mostrado las cartas, pero sin embargo no le interesó mostrarle las cartas del rey del cual él las traía, sino le dijo las cartas del Rey de Reyes. Dice: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No les tengo miedo, no me importa todo lo que quieran hacer para tratar de aquietarnos, para tratar de desanimarnos, sino yo tengo esa confianza en el Rey de Reyes, aquel que me ha enviado hasta este lugar. Y esta mañana, mis queridos hermanos, quisiera concluir para que pensemos en nuestras propias vidas, cómo están nuestras murallas, cómo están las puertas de aquella muralla que resguarda nuestra ciudad, nuestra vida. Y nuestra vida es resguardada por las murallas que fueron edificadas a través del consejo de la palabra de Dios. Son aquellos consejos que alejan al enemigo de nuestra vida, que no pueden entrar en nuestro interior y que no pueden atacar a debilitarnos de tal manera que el pecado comience a gobernar y a ganar terreno en nuestro corazón. ¿Cómo están aquellas murallas que edificamos a través de los años o a través del poco tiempo en que conocemos a Cristo, con el consejo en el que el Señor nos va diciendo: esto tiene que ser así, por más que el enemigo trate de hacernos creer otra cosa? Mis queridos, qué importante sería que analicemos en esta mañana, en este día, cómo están estas murallas. Y si nos hemos descuidado, y si quizás alguna de las puertas se ha abierto porque dijimos no va a pasar nada, que pueda entrar, y quizás ese pecado que entró por una puerta muy pequeña ha comenzado a destruir todo lo que realmente teníamos a favor con nuestro Salvador. Que en esta mañana podamos tomar decisiones sabias en volver a construir esas murallas que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. Las murallas que rechazan el pecado, las murallas que nos dejan de visualizar los problemas por sobre las soluciones que el Señor nos da,
las murallas que nos llevan a cobrar ánimo para poder confiar que a pesar de que se encuentre aún de forma destruida, el Señor puede restaurarla, y que en esta mañana podamos tomar esta decisión de poder realmente construir ese muro que aleja todo el pecado de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que en este día podamos disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas.